Pues son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya saben que tenemos un compromiso con ustedes, que nos exige valentía y rigor, al tiempo que un espacio de libertades donde la gente que viene puede y debe explicarse en su conciencia, en su libertad, y sin seguir consignas de unos o de otros. Esto no, se va a quedar fuera, porque no nos interesa. Nos interesa pues, el entendimiento de la situación y las ideas propias por encima de cualquier otra cosa. Bueno, ya saben que la guerra lo condiciona todo, pero tenemos muchas ganas de que acabe, y no solamente nosotros. Hoy ha habido un vuelco descomunal desde que Donald Trump ha emitido un tuit en el que hablaba de que estaba negociando con Irán. Bueno, pues eso ha sido salir a los mercados, darse la vuelta a todos los mercados. El IBEX, por ejemplo, estaba en 2,6 de pérdida de por ciento, claro, porcentual, y pasábamos a, en 5 minutos, pasábamos a recuperar 700 puntos, prácticamente de golpe. Contrariamente a eso, el petróleo caía, pasaba de $108 el barril a solo 97. Un 12% perdido en apenas minutos también. Y es que todos estamos, esta volatilidad se genera en torno a que, bueno, pues se mantendrá la guerra, habrá más ataques. ¿Y qué es lo que decía el comentario en tuit de Donald Trump? Decía que daba 5 días más de plazo a Irán para producir los anunciados ataques sobre centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes. Le daba 5 días más porque esperaba que hubiera éxito en las reuniones y conversaciones en curso. Bueno, Irán lo ha negado, ha dicho que no había ninguna negociación. Y unas horas después, Irán reconocía que estaba manteniendo contactos. Hombre, no, negociaciones no, pero contactos sí. De modo y manera que todos estamos confiando en que esos contactos, o se llame como sea, den un fruto que permita poco a poco ir desescalando ese conflicto que amenaza a un montón de países del Golfo Pérsico, que tiene muy entretenido a Netanyahu bombardeando cosas. En fin, ya saben ustedes que en qué papel está Israel. Pues Israel está en una fase de bombardeos sobre el corazón de Teherán, pues eso, que está aprovechando hasta el último de los minutos de esta guerra, dure lo que dure, para infligir duros castigos a la hostilidad de los ayatolás contra el Estado israelí, al que quieren exterminar, digamos, como precepto de sentido del régimen de los ayatolás. Bueno, vamos a hablar del efecto en España pues, el encarecimiento de los precios, sobre todo los del transporte, que son los que más nos atormentan a todos. Y lo vamos a hacer con don Carlos Folchi, que es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España, FENADISMER. Muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos. No, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por el interés. Vamos a ver, si yo digo que a los transportistas las medidas del Gobierno les parecen insuficientes, me quedo corto, ¿no? Absolutamente. La decepción del sector del transporte de mercancías por carretera con este Real Decreto es total y absoluta. La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible se queda muy lejos del incremento de 50 céntimos y además es una medida parcial, solo aplicable a los vehículos pesados, con lo cual se ha excluido de forma injustificada a los vehículos ligeros. No solo eso, sino que además se adopta una medida absolutamente neutra para el sector, como es la reducción del tipo de IVA, y no se han aprobado ayudas directas para el sector que habíamos solicitado de 1.500 euros para vehículos pesados y 750 para ligeros por las pérdidas que ya se han producido durante estas 3 semanas, dado el retraso en las medidas a adoptar. Me dicen que en estos momentos se está teniendo que cancelar servicios porque, obviamente, pues porque estas medidas no son lo suficientes y muchos no pueden realizarlos tal como está la situación.
Esto es una realidad. Hemos calculado que a la semana estos autónomos, que son el 60% del sector, y si sumamos las pymes y micropymes, el 80%, están teniendo unas pérdidas en torno a los 500, 600 euros. El sector ya ha perdido, en los últimos cálculos que hemos hecho esta tarde, cerca de 300 millones de euros. Y, lógicamente, los autónomos, las pymes y las micropymes, antes que seguir generando pérdidas, lo que están haciendo es reducir la actividad y rechazando viajes. Por eso es importante y exigimos al Ministerio, tanto de Transportes como de Economía, retomar la mesa de diálogo que tuvimos la semana pasada, que no ha dado los frutos esperados por el sector, justamente para paliar esta circunstancia y evitar inconvenientes mayores de los que ya se están produciendo. Hoy, perdón, Sorprende sobremanera que hayan sido muy generosos con el vehículo privado, y un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera y principal damnificado por la subida de precios tenga unas ayudas inferiores a las que hubo con la guerra de Ucrania. hoy han mantenido ustedes contactos con el Ministerio. ¿Qué sensibilidad hay en ellos? La sensibilidad es de escucha, pero aquí la escucha no es necesaria, pero hay que escuchar de forma proactiva, y cuando desde las organizaciones representativas del sector hacemos propuestas, las hacemos porque son positivas para la cadena logística. Justamente lo que pretendemos y buscamos con las medidas que solicitamos al Gobierno es evitar que se rompa esa cadena logística y que esta cadena donde transportistas están renunciando a hacer viajes se ponga fin de una manera inmediata. Si no, lógicamente, antes o después, esto va a tener un impacto muy negativo en el conjunto de la economía española. Antes decía usted que la rebaja en términos del 21% de IVA a solo el 10%, en el caso de los transportistas no era efectiva, ¿no? ¿Por qué? Correcto. Al final somos empresarios y al final las cuotas que soportamos de IVA nos las deducimos en las Claro. liquidaciones trimestrales, con lo cual sí que aligera la tesorería, puesto que no tienes que anticipar ese 11%, pero el resultado final es que sigues teniendo los mismos costes de producción. No tiene sentido que, habiendo un coste de producción extraordinario de 50 céntimos, se proponga o se facilite simplemente una bonificación de 20 céntimos. ¿Han mantenido contactos con alguna otra fuerza política para ver si se pudiera elevar el porcentaje de bonificación por litro? Bueno, ahora mismo con lo que estamos trabajando es dentro del Comité Nacional de Transporte, donde estamos todas las organizaciones representativas, justamente para sacar un comunicado de unidad del sector y trasladando la posición del conjunto del sector, justamente para reabrir esa mesa de negociación con el Gobierno. No es tanto aquí una cuestión de discusión con los distintos grupos parlamentarios, que obviamente ha existido, sino que el Gobierno, vía Real Decreto, como ha hecho hasta ahora, con un Real Decreto absolutamente insuficiente, dé soluciones reales y efectivas al sector del transporte de mercancías por carretera. Bueno, pues así lo esperamos. Don Carlos Folchi, muy agradecidos por este contacto que nos pone al día de la reivindicación en la calle del sector del transporte. Muchísimas gracias, un placer y a vuestra disposición Un para lo que placer, necesitéis. también para nosotros. Bueno, hemos hablado de la guerra, hemos hablado del problema del transporte en España, vamos a hablar del problema de la droga en España. ¿Por qué? Pues porque resulta, hacemos cosas muy contradictorias, mucho, pero mucho, mucho. Y eso es, por ahí se nos cuela el demonio, por ahí se nos cuelan los cárteles de la droga, en fin, y quien quiere. Este es un país cómodo, donde hay mucho consumo de droga, donde se vive bien. Si te detienen, entras y sales del juzgado por la misma puerta. Si no, te mandan a unas cárceles donde te tratan divinamente. En fin, que es el paraíso para todos estos narcodelincuentes. Fíjense, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha permitido que puedan salir en libertad 24 narcotraficantes que estaban pues imputados, y ahora pues la Audiencia Nacional ha tenido que excarcelarlos en virtud de esa sentencia del Constitucional, que por lo que parece no midió bien la circunstancia. Esto, miren, no es una casualidad, yo no tengo por qué ser bien pensante y creer que esto es una casualidad, porque entre otras cosas sé que hay muchos agentes en el mundo de la justicia que yo no digo que lo sean, pero sí que lo parecen.
¿saben? O sea, que tengo ciertas sospechas de que los errores judiciales, este tipo de cosas que favorecen, en fin, esto no puede ser casual. O si acaso en un porcentaje poco relevante, pero no en el que llevamos de decisiones que parece que este país lo gobierna un tonto. ¿Qué quieren que les diga? Casi creo que no es verdad. Que este país lo maneja gente que está dispuesta a cobrar sin mirarle el color al billete. Pero bueno, seguimos con nuestro correlato. Mientras pasan esas cosas que le hacen al ciudadano medio dudar de sus instituciones, de su categoría, de su honradez, de su virtud, en definitiva, resulta que en el territorio medio bajo se van produciendo continuamente incidencias, operaciones en las que se juegan el tipo los guardias civiles, siempre, o los policías, da igual. Por ejemplo, se ha desarticulado un punto de venta en Alcalá de los Gazules, que es Cádiz, donde la peculiaridad es que las ventas se producían en la azotea de un edificio. Y dentro que se han encontrado los señores de la Guardia Civil, pues una cantidad de efectivo más que considerable y una cantidad de drogas, pues también bastante considerable, dispuestas para proceder a su venta y a la ampliación de negocio de estos desaprensivos que desde Alcalá de los Gazules pues estaban haciéndose la barba de oro gracias al comercio de drogas. Y de ahí nos vamos a ir a Barajas. En Barajas, esta es una detención a lo grande, de esas que, para que vean que esto va como va, ¿no? 625 kilos de metanfetaminas interceptadas en el aeropuerto de Barajas. Venían camufladas desde México como si se tratara de aceite de coco. Hay 3 detenidos, 2 de ellos son mexicanos, el otro es español, pero bueno, en cualquier caso, pues ya ven ustedes cómo aquí esto venía como una mercancía de tráfico aéreo y pues la han investigado y han visto que de mercancía nada, que lo que eran esos 625 kilos de metanfetaminas dispuestas a circular por España y por Europa. Pues claro, si no, no hay negocio. Bueno, y vamos a hablar de una cosa que es curiosa, la verdad. Es curioso que tengamos este tipo de historias en este momento en el que debiéramos estar centrados en asuntos graves. Este es, como dice Sánchez, este es un asunto urgente, pero no grave. Verán, en Sagunto hay una cofradía que es historia pura de Sagunto y de España por la de procesiones que llevan realizadas en Semana Santa. Es la procesión de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, así se llama. Bueno, pues por tercera vez a lo largo de su historia han cerrado la puerta a que participen en esa cofradía mujeres. Bueno, y hay una presión absolutamente increíble para que esto se considere discriminatorio y se proceda, en fin, la han condenado a la pobre cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, que quiere seguir con su manera de hacer esto, que tiene unos 500 años de historia, poco más o menos, ahora nos lo van a contar. La cuestión es que el gobierno, ni corto ni perezoso, ha retirado por elevación la consideración de bien de interés turístico a la Semana Santa de Sagunto, entera, venga, fuera. Y ahora pues están en todos los medios y no precisamente para echarles una mano o para escuchar qué es lo que tienen que decir y saber por qué han tomado esas decisiones. Bueno, vamos a entrar en contacto a través de las redes sociales con doña Chelo Carbonell, que es vecina de Sagunto y que conoce muy bien qué es lo que ha pasado en este caso y por qué y cómo se han celebrado esas votaciones dentro de los que son cofrades de esta hermandad. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Chelo. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar. Bueno, no sé si lo he contado bien, si quieres corregir algo, en fin, explícanos desde tu punto de vista qué es lo que está pasando. Bueno, pues verás, la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo se fundó en el año 1492, el mismo año del descubrimiento de América,
con lo cual tiene 534 años de historia. Los estatutos no se han modificado prácticamente nunca. Uno, por no decir el primero de sus artículos, es que puede ser cofrade todo aquel bautizado varón. Entonces, es una cofradía solo de hombres, con unos estatutos y con unas costumbres que yo, siendo mujer, me apetece respetar y creo que lo que teníamos que hacer es respetarla a todos. Desde el año 1990 aproximadamente, un grupo de mujeres propuso entrar en la cofradía. Y en el año 1999 se hizo la primera votación. Se recorrió, bueno, votos sí, fueron 9, con lo cual se desestimó el que entraran mujeres. En el año 2022 volvimos a tener otra misma votación. En ese año fueron 135 los síes, pero se volvió a desestimar la entrada de mujeres. En el año 2026 hemos vuelto a tener otra votación, pensando que a la tercera iba la vencida, pero resulta que los votos en contra han sido más que los de a favor, que han sido solo 114. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que esto no solo es una tradición. Lo primero es que esto detrás no tiene una injusticia real, sino una identidad que ha funcionado durante siglos. Y hay que dejar claras algunas cosas. Primero, esta cofradía no es algo público ni del ayuntamiento. Se paga sus cosas, saca adelante la fiesta con su esfuerzo, no recibe dinero público, no vive de subvenciones. Y eso, les guste a estas mujeres o no les guste, significa que tienen derecho a decidir cómo quieren ser. Además, la ley los ampara. El derecho de asociación que reconoce el artículo 22 de la Constitución española dice claramente que una asociación puede organizarse según sus propias normas. Y eso incluye decidir quién forma parte de ella. Y segundo, aquí no ha habido ninguna imposición. Aquí han habido unas votaciones, 2 y con la de ayer 3. Una mayoría clara quiere mantener la tradición. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que la democracia solo vale cuando sale lo que algunos quieren? Porque está claro que si no respetamos eso, pues ya no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de imponer. Tercero, que todo es discriminación. Esa palabra se está usando muy a la ligera. Discriminación sería, pues eso, que a una mujer se le negara lo que es un derecho público, algo que no es así. Pero bueno, esto es una asociación privada con unas normas concretas desde hace más de 500 años y que si, por decir que todo no está igual, es discriminatorio, pues mal empezamos. Las mujeres, eso de que no participan no es del todo cierto. Nuestra cofradía tiene todos los pasos de Semana Santa, no tronos, pasos. Normalmente casi todos van con ruedas, exceptuando 2 o 3 que van a hombros. Detrás de los pasos siempre han habido mujeres, aquí en Sagunto lo llamamos ir de promesa, penitentes, vamos, que van detrás del paso del Nazareno, de la Soledad, del Cristo de la Buena Paz. Y eso se les ha permitido siempre. Se ha permitido también, antiguamente salían las samaritanas, las Tres Marías. Entonces yo no entiendo cómo dicen que no quieren a las mujeres que son, perdón, que son machistas, que, bueno, en fin, la polémica está servida y la verdad es que están dividiendo al pueblo. Este año, pues los chicos que hacen la fiesta, porque aquí se le llama hacer la fiesta, que llevan muchos años vendiendo lotería para poderla sufragar y para poder pagarse sus cosas, pues la verdad es que a los pobres están saliendo muy mal parados. Porque, exceptuando de vosotros, nadie, ningún medio público se ha atrevido a consultar a la otra parte. Lo único que han hecho es criticar y decir que si son machirulos, que si son machistas. O sea,
Ya. La cofradía no le quita a nadie el sitio. Pero, Lo que pasa es que Chelo, es una tradición. y las mujeres que quieran tomar parte en una cofradía en la Semana Santa de Santiago no pueden organizarla a su modo y manera Seguro. como les parezca? Claro, por supuesto. Es tan Claro, fácil como que ellas monten su propia cofradía. Y claro. de hecho, la cofradía en Sagunto solo hay una. Y de hecho se le han dado varias opciones. Se les ha dado la opción de dejarles uno de los pasos para que ellas puedan procesionar. Ujú. Les ha dado la opción de ir en la procesión detrás. Lo único que no se les permite es vestir el traje de cofrade. Ujú. Pero ellas parece ser que no están de acuerdo. Ellas por como sea tienen que entrar en la cofradía. Ya lo entiendo ya. Bueno, entonces ¿Me lo que entiendes? resulta es que el gobierno, con esa neutralidad que le caracteriza para resolver Sí. situaciones, ha decidido retirar a todo Sagunto la consideración de bien de interés cultural su Semana Santa. Mira, ¿sabes sabes qué pasa? Que lo de bien de interés turístico nacional, al único en realidad que le afecta es al ayuntamiento, porque a la Semana Santa igual se va a celebrar. Y además para la cofradía simplemente papel más. No significa ninguna una subvención económica ni nada por el estilo. Lo único, eso sí, además es que cuando se le concedió el título a la cofradía no fue por igualdad, fue por sus características, por tradición, por su antigüedad, Sí, por sí. un montón de cosas. No simplemente no fue porque fuera muy igualitaria con las mujeres, Está claro. ¿sabes? Entonces, Chelo, pues, Chelo Carbonell, te agradezco mucho estos minutos para traernos el problema y que lo conozcamos todos, y os deseamos mucha suerte en Sagunto con el respeto que os habéis ganado después de 534 años de celebración de vuestra Semana Santa con la Cofradía de la Purísima Sangre en primera línea. Javier, me gustaría, si me dejas, darte Claro. las gracias por haberme dado la oportunidad de hablar en tu programa. Gracias a José Masip, que sé que os conocéis, que Sí, sois muy señora. amigos, y que te ha llamado este mediodía. Sí, sí. Y decirte que cuando tengas un ratito, pues nos gustaría, si puedes, que vinieras a ver nuestra obra de teatro en la que actuamos los dos, que se llama Señor Cura, Señor Obispo, y que estamos haciendo en las parroquias, y que la recaudación de las entradas va directamente íntegra para aquella parroquia que lo necesite. Bueno, Y pues además lo intentaremos, nos y vamos a y poner... os agradezco a los dos ese trabajo que hacéis en favor de la parroquia que más lo necesite. Un abrazo muy Ah, y otra fuerte. cosa, Gracias. otra cosa más. Estamos grabando una peli que esperemos que cuando esté terminada, pues ya hablaremos contigo, pues eso, para que... Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. A ti, Javier, gracias. Y Igualmente. buenas tardes. Bueno, nosotros nos vamos corriendo, porque tenemos un montón de cosas pendientes. Por ejemplo, Amboto. Amboto era una peligrosísima etarra que cometió por lo menos 15 asesinatos. La condenaron en España, en Francia, cumplió condena en Francia y también en España. En suma, ha cumplido unos 26 años de condena. Ojo que está condenada a 500 y pico de años de condena. Sin embargo, bueno, el gobierno vasco, como ahora tiene la tutela efectiva de los presos para beneficiar a los etarras, entre hoy y el viernes le va a conceder pues una ventaja absoluta, que es que pueda ir a dormir los fines de semana a la cárcel y el resto poder trabajar, que ya se han encargado de encontrarle un empleo. Está a punto de salir sin que haya colaborado con la justicia y sin mostrar la más leve señal de arrepentimiento. La política penitenciaria del Gobierno en el punto de mira. En las últimas semanas, varios exdirigentes de ETA han accedido a regímenes de semilibertad, reabriendo un debate especialmente sensible: el de la memoria, la justicia. El último caso, el de Soledad Iparraguirre, conocida como Amboto, la histórica dirigente de la banda que fue detenida en Francia en 2004 junto a su pareja y posteriormente condenada a más de 400 años de prisión. Ahora podrá salir de esa prisión de lunes a viernes gracias a la aplicación de
el artículo 100.2. Solo tendrá que ir a dormir a los calabozos. Pero este no es un caso aislado. Otros nombres clave del entramado etarra ya han obtenido beneficios similares. Cherokee, ex jefe militar de ETA, condenado a 377 años de prisión, disfruta de salidas programadas y justificadas como un proceso de reinserción. Este programa, llamado Justicia Restaurativa, reunía el pasado 3 de julio de 2025 a 5 víctimas del grupo terrorista, con 17 presos, con el objetivo de participar en distintas actividades. Una de ellas, intercambiar opiniones sobre por qué se militaba en ETA. Dignidad y Justicia han denunciado que estas medidas no son meramente técnicas, sino que son el resultado de acuerdos políticos entre el gobierno y sus socios parlamentarios, y advierten que los presos participan para conseguir beneficios penitenciarios porque no han pedido perdón, y además añaden, esas charlas justifican actos terroristas. Aunque el PP ha denunciado ante Europa lo que considera una excarcelación encubierta de miembros de ETA, el gobierno defiende que todas sus decisiones se ajustan a la legalidad vigente, a pesar, eso sí, de que para muchos no se trate de una aplicación de una política penitenciaria, sino de la defensa de la dignidad, la memoria y la justicia de quienes hoy día ya no pueden contarlo. Bueno, Amboto a punto de ganar una libertad que no merece de todas, y que debiera avergonzarnos a todos, especialmente al PNV, que tiene el mando en plaza de las prisiones vascas, a quien ha consentido que lo tenga, que es el gobierno de Sánchez, y a quien demuestra tan poco respeto para las familias de los que asesinó Amboto, y para Aguirre, como quieran. Ese es su apellido de veras, y el de Amboto es el mote asesino que le dieron en la ETA. Bueno, dejadme que os comente algunas cosas que tienen que ver con nosotros y con el Club de Amigos, y que son muy sencillas de entender. Si habéis entendido ya que compartimos ideas, vosotros y nosotros, a lo mejor debierais valorar la posibilidad de apoyarnos, porque nosotros podemos ir mucho más deprisa que cualquier otro particular a la hora de extender esas ideas en el conjunto de la sociedad española. Si lo tenéis claro y queréis ayudarnos, pues hay varias fórmulas. La más simple es entrar y formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, que es llamando a este teléfono que hay aquí debajo, 91 616 2464, y en 5 minutos queda el tema resuelto. Segunda opción, bueno, pues a lo mejor habéis llegado a la conclusión de que queréis apoyarnos. Bueno, y nosotros os decimos ahí, ahora hay unas leyes fiscales que a todos los que hacen donaciones a las fundaciones, en este caso a la nuestra, pues luego pueden deducirse un elevadísimo porcentaje de la cantidad donada en su declaración de la renta, en este caso la del año 2026, que se cerrará, como se decía antes, Dios mediante, en mayo del año que viene. Pero bueno, ya está eso ganado, ya está eso resuelto, y ahí podéis pues convertir esta operación de donarnos algo de dinero en una operación ganadora también para vosotros. Y en el club me piden que os cuente cuál es su siguiente singladura cultural. Dicen que quien entra en el Quijote ya no vuelve a leer igual, y es verdad. Y en Locos por el Quijote, que es la nueva serie del Club de Amigos, descubriremos los capítulos más brillantes de la obra de Cervantes, su contexto, su ironía, el juego constante entre la realidad y la ficción, que consolidó el Quijote como la novela moderna, la primera novela moderna y probablemente la más excepcional. Este ciclo de análisis lo vamos a llevar a cabo todos los miércoles, desde el 15 de abril, a la vuelta de Semana Santa, hasta el 20 de mayo. Tendrá lugar aquí, en nuestra sede, en Modesto Lafuente 42, a las 19:30 horas. Se puede seguir presencialmente o bien por online, no hace falta que viváis en Madrid. Eso sí, lo que hace falta es que tanto en una modalidad, la presencial, como en la otra, online, os preinscribáis. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo mismo, llamando al mismo teléfono que dije antes, o el que quiera, a través de las redes sociales del Club de Amigos. ¿Cuál es el correo del Club de Amigos? Club de Amigos, todo en letra, sin espacios y en minúsculas, @clubdeamigos.org. Siempre Club de Amigos en minúsculas y todo juntito, sin espacios. Así que si os atrevéis a cabalgar hacia la primera novela moderna, tenéis que seguir este
este tema, el Locos por el Quijote, en todas las sesiones que podáis atender de esta iniciativa cultural del Club de Amigos. Bueno, y dicho esto, nos vamos a ir a publicidad. 7 millones de españoles conviven con la artrosis, una enfermedad dolorosa que limita la movilidad y la calidad de vida. Pero no hay que resignarse. Gracias a la tecnología, hoy es posible acceder a tratamientos personalizados y eficaces desde casa. Si el dolor está en las manos, nuestros guantes Quanti Nanotech te devuelven la agilidad en solo 20 minutos. ¿Es la rodilla la que te duele? Nuestra rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante con calor profundo. Para tu espalda, el cinturón bioestimulador combina láser y masaje para liberar la tensión lumbar. Y si sufres de migrañas o dolor cervical, nuestro láser cervical protege tu vida. Es la solución definitiva que combina calor y electroestimulación. ¿No vivas con dolor? Llama ahora al 900-730-122 e infórmate. Recupera tu vida hoy mismo. 900-730-122. Las 8:05, jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy, don Alberto Serrano. Un placer, don Xavier. Expolítico, abogado, analista político, escritor, abogado especialista en la función... Y en el derecho administrativo en general. El derecho administrativo y la relación del ciudadano con la administración. Así es. Hoy tenemos que hablar usted y yo de las basuras de Madrid. Bueno, si no podemos hablar Ya de le qué tema, digo no ya, terminamos. pero vamos primero a algunas cosas que tenemos pendientes. La presentación de don Julián Salcedo, que es doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿Todo bien? Todo bien, estupendo. Aquí, dispuesto a pelear por la basura. Bueno, vamos a ello. Créanme, a mí me daría una vergüenza horrible, pediría perdón donde fuera necesario, pero no creo que sea este el caso. Sánchez le han puesto una pegatina a los cohetes iraníes con la cara de Sánchez y un agradecimiento en inglés y en farsí, que es el idioma que hablan en Persia, en el que le dice, hombre, gracias por su apoyo, ¿no? Señor primer ministro, le llaman Prime Minister of Spain, ¿no? Tal. Bueno, y ahora los pepinos que matarán gente pues en Israel o en Omán o en Dubái o en Abu Dhabi o donde sea, pues llevan esta gracia que, insisto, si me hubiera pasado a mí, pues estaría horripilado y me estaría preguntando qué habré hecho yo para que estos salvajes que cuelgan a los jovenzuelos en las plazas públicas, no por ser homosexuales, que también, sino por salir de manifestación cuando eres joven contra el régimen. Y los que no los cuelgan los matan a tiros, con tiros a centímetros en la cabeza, en el pecho, en todas partes. Pero esto es pedir mucho de Pedro Sánchez, ¿no, don Julián? Pues sí, yo desde luego, si fuera él, estaría un poquito avergonzado, me lo haría mirar, no sé si habría que ver con alguien, no valdrá hablar con alguien, no valdrá de mucho, pero claro, esto, salvo que es en signo de agradecimiento, es el equivalente a los pasquines que se ponían por ahí en el oeste o cuando se busca a no sé qué, no, es que en este se busca al que nos ayuda, ¿no? Entonces me parece que luego la verdad es que se tendría que hacer mirar, yo creo que tendría que reflexionar si lo que está haciendo realmente sirve para que hagan esto con él, y yo desde luego si fuera el otro bloque, no solo Trump e Israel, sino también la Unión Europea o cualquiera de los que no están, todos los países de Oriente Medio, Dubái, Emiratos Árabes, Omán, etcétera, pues la verdad es que me enfadaría mucho con él. Como él dijo, ¿os acordáis el viernes, no? Que decía, estoy enfadado, estoy muy enfadado. Sí. Alberto. Sí, Xavier, no sé si era Gregorio Marañón, otro ilustre personaje que ha dado también España, decía que el mejor libro de filosofía que se ha escrito es El refranero castellano. Y dice el refranero castellano, dime con quién andas y te diré quién eres. Lapidario. Yo creo que se está filtrando por ahí que si es una manipulación de los israelitas,
que este vídeo. En cualquier caso, no se les ve incómodo a Pedro Sánchez en esta situación. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez está más cómodo con los herederos de la ETA y con Puigdemont que con el Partido Popular y Vox. Y en correspondencia con eso, está más cómodo con los ayatolás que en general con Trump y todo el occidente civilizado. Y este señor es así. El que está rabiando de esta situación es Pablo Iglesias, Yolanda, etcétera, que a ellos les gustaría estar en la foto. Lamentablemente solo hay sitio para uno y está su líder natural, que es Pedro Sánchez. Pero esto Pedro Sánchez es una persona que está aunando a todos los antioccidentales que hay por el mundo, llámese venezolanos, llámese ayatolá, llámese coreanos del norte, pues le tienen como líder natural, y nosotros que lo sufrimos, claro. Bueno, a Sánchez le preocupan varias cosas. Pedro, Sánchez y Castejón, los tres les preocupan por el mismo nivel de preocupación. Como hay quien dice que sufre una enfermedad cardíaca, como hay quien dice que tiene una enfermedad en el tegémino súper dolorosa, él pues se ha ido a ver a Barrabés, al Valle de Arán, le ha pedido todo el equipo de señorita Pepis del que va en bicicleta de montaña y ahora os digo que os invito a todos a pincho y caña mañana por la mañana si alguien ve el color de la bicicleta de Pedro Sánchez. ¿Podemos tener el sonido? Venga, vamos a ver. El Valle de Arán es un espectáculo, los Pirineos en general son un espectáculo. Así que bueno, os voy a ir enseñando algunas imágenes que vamos a ir haciendo a lo largo de este fin de semana. Pasan las dos lenguas. Y ahí la frontera con Francia. Y abajo Sots, ¿no? Y hemos aprovechado también para conocer algunos de los pueblos aquí del Valle de Arán. En esta ocasión vamos a visitar una localidad que se llama Caneján. El fin de semana se acaba y hemos cargado pilas. Bueno, es muy divertido todo, ¿eh? ¿A que no habéis visto el color de la bicicleta? No, ¿verdad? Claro, es que yo tengo mis dudas de que hasta que se haya montado la bicicleta. Y todavía no empezó la Semana Santa. Esto es un calentamiento de la Semana Santa. Sí. Semana Santa que salió publicado hace relativamente poco, se había gastado en otra precedente 160.000 euros él y sus amigos que había invitado. Y Yolanda en paralelo yéndose a ver los Oscar, a disfrutar, a 7.000 euros solo el billete de avión, etcétera. Es la manera que tienen de entender el poder esta gente. Yo creo que es un poco más de discreción, pero ya no están en eso, ya están en la exhibición personal, ¿ya para qué? Bueno, vamos a Tajo porque las aventuras en supuesta bicicleta. Yo le he visto el casco nuevo, le he visto las gafas sin una rayadura, le he visto todo el equipaje de marca, de pijoleta, que se va ahí a... ¿Sabes cómo le llaman, Pedro, a los que van los fines de semana a hacer el ganso por los montes del Valle de Arán? Del Valle de Arán y del conjunto de los Pirineos catalanes y araneses. Pixapins, o sea, meapinos. Porque como hacéis las cosas donde no debéis, pues luego os llaman lo que os llaman. A lo que vamos, reacciones. Después de haber leído ya el BOE con los 2 decretos aprobados el viernes pasado, pues ¡oh, sorpresa! Esto no estaba previsto que fuera aquí. La sorpresa se la han llevado a los transportistas, que les dejan pues con los 20 centimillos esos con los que tienen que renunciar a pedidos, antes lo estábamos valorando. O la sorpresa ha llegado a las puertas de la calle Génova, donde está el gran señor de la oposición, Feijóo. Y han descubierto que en el texto del BOE resulta que se incluyó malévolamente el cierre inmediato de las centrales nucleares. ¡Oh! ¿Qué me dice usted? Y así reaccionaba Cuca Gamarra. Cuando hemos analizado, vemos algunas cuestiones que nos llaman la atención. En primer lugar, que en ese quedarse corto no se han incorporado medidas tan importantes como es deflactar el IRPF. Hoy los españoles no pueden llegar a fin de mes. Y además, insiste, por ejemplo, este Real Decreto en el cierre de las centrales nucleares, justo en el momento en el que hay que avanzar en reducir la dependencia de combustibles fósiles. Pues sí, es verdad, pero cuidado que dice inmediato. O sea que témanse lo peor. Sí, y probablemente esto del cierre inmediato de las nucleares sea lo peor, pero no es lo único, ¿eh?
el segundo Real Decreto, perdón, el primer Real Decreto, el 7/2026, también incorpora una reforma absoluta del sistema eléctrico. Totalmente. Es decir, revoluciona el sistema eléctrico y le confiere unas facultades, digamos, extraordinarias al Gobierno para que decida a quién dar y a quién no dar potencia eléctrica. Sabéis que hay muchas quejas por ahí, se quejan los de las viviendas, que ahora ya no se pueden construir viviendas porque no consiguen contratar la potencia suficiente, y algunas otras actividades, entre ellas los centros de datos, los centros de proceso de datos, los data centers que se llaman ahora, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto queda modificado por esta nueva regulación del sistema eléctrico y dicen que darán preferencia a las viviendas y alguna otra actividad en detrimento, lo dice literalmente, de los data centers, ¿no? Entonces, un flaco favor les acaba de hacer porque sabemos que España es donde más data centers estaba previsto hacerse, porque tenemos la mejor ubicación geográfica medida en términos no de distancia, sino de milisegundos de transmisión de datos, y estaban otros países como Francia compitiendo con otros diciendo, joder, se lo lleva todo España. Pues ahora ya sabemos, nos lo van a quitar todo, se lo van a llevar. Alberto. Sí, a mí lo que me ha llamado la atención de los reales decretos que se publicaron la semana pasada es la denominación de los mismos. El 7, decía Julián, va de plan integral, de respuesta, etc. Dice la crisis de Oriente Medio, ese es el del PSOE. Y el que ha hecho Yolanda, el 8/2026, también medidas, etcétera, contra la guerra de Irán. O sea, resulta que los dos son por extraordinaria urgente necesidad sobre el mismo hecho, y uno lo califica como crisis de Oriente Medio y otro como la guerra de Irán. Evidentemente la separación, el cambio de criterio entre el propio gobierno, que fue de manera evidenciada, de manera burla, con esa farsa de entrar, salir, los ministros, dejar de entrar, etcétera. Bueno, se planteó además un problema jurídico curioso, que es que el Consejo de Ministros no está previsto que haya quórum, porque claro, estas fatochadas no están previstas en el ordenamiento jurídico. Imagínense que se van la mayoría de los ministros. ¿Eso es un Consejo de Ministros? Pues no hay normas sobre eso. Tendrían que decidir sobre la marcha el Consejo de Estado. No puede ser esa posibilidad. Un medio Consejo de Ministros. No podría ser un medio Consejo de Ministros. Yo creo que Pedro Sánchez está solo, ya entiende que más que suficiente para hacer lo que le dé la real gana. Y si se cabrea, coge la bicicleta y se va al Valle de Arán. Sin problema. El Valle de Arán, que por cierto es donde está una de la central y la tienda principal de Barrabés, que está muy cerca del parador de Viella. Barrabés, que por cierto, recientemente, la semana pasada, también hemos visto cómo efectivamente ya los tribunales están detectando que hay muchas irregularidades en los contratos que ha tenido y están tirando de la cuerda. Vamos a ver cómo Una termina. cosa es vender botas de montaña, esquíes, bicicletas, viseras de esas que no se rayan nunca, cascos, chachis nuevos y tal, como el de Pedro. Y otra cosa es trabajar para la administración y llevarte contratos de 10 millones como el que se lleva a churros en una churrería, que es bastante diferente. Bueno, hoy, panorama de la corrupción. Hoy hay cosas que os helarán la sangre. Por ejemplo, grabaron a dos, uno de Moncloa y otro de fuera de Moncloa, hablando de quién paga los trabajos sucios que encarga Santos Cerdán. Y naturalmente los paga el PSOE. Y esto nos trae cierta luz. Han tratado, involucraron al jefe de comunicación de Moncloa, que se llamaba Jon Antolín, pero esto nos trae cierta luz sobre quién encargaba sus trabajillos a Leire Díaz, quién se los encargaba y quién se los pagaba, que eso es lo más relevante, a través de una conversación que ha dado a luz un medio de comunicación que la tiene y que la ha publicado. Un audio inédito revela que el PSOE habría pagado 20.000 euros de forma encubierta para que las cloacas del partido pusieran en marcha una operación contra jueces, fiscales, policías o periodistas considerados incómodos para el gobierno. Según el audio, el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, habría tenido un papel clave. Básicamente era el que mandaba. Él tenía la orden de conseguir el dinero necesario para financiar estas operaciones y para ello buscó ayuda en Jon Antolín, exdirector de comunicación del PSOE. Que yo necesito por lo menos X pasta, ¿sabes? Vale. Y entonces ese mismo día Jon Antolín le dice a Santos Cerdán a Jon Antolín que se ponga en marcha para conseguirme. Vale, y el dinero que le propone, me dices, por lo que yo entiendo, creo que me dijiste fueron 20.000 euros.
Sí. El objetivo del gobierno con estas operaciones habría sido doble. Por un lado, impulsar campañas de descrédito contra personas que estuvieran investigando casos sensibles para el Ejecutivo y por otro, adquirir material comprometedor que pudiera utilizarse estratégicamente. Por ejemplo, los audios del comisario Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Unas operaciones que conocimos hace meses cuando salió a la luz una reunión en la que Leire Díez y Javier Pérez Dolcet intentaron conseguir información comprometedora contra Antonio Balas. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. Unas operaciones clandestinas que el gobierno puso en marcha para defender sus intereses y para apartar a quienes le resultaban incómodos. Sin embargo, Pedro Sánchez dice no le consta que Díez haya tenido algún encargo del PSOE. Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Pese a no constarle nada, a Pedro Sánchez se le complican cada vez más las cosas. El juez de la Audiencia Nacional da credibilidad al sobre que Víctor de Aldama entregó a la justicia sobre la posible financiación irregular venezolana del PSOE. Se muestra sorprendido por el contenido y lo considera relevante. Por ello, el magistrado ha decidido incorporarlo a la pieza secreta que ya instruye sobre los pagos en metálico vinculados al partido. El sobre fue entregado supuestamente por Delcy Rodríguez a Víctor de Aldama y su contenido probaría la supuesta financiación ilegal de los socialistas, cuyo origen estaría vinculado a la petrolera venezolana PDVSA. Según el comisionista, los beneficios del petróleo venezolano se repartían entre estructuras políticas del PSOE y la Internacional Socialista. Sinceramente, esto no lo imaginábamos. Ya la veíamos a ella, a Leire Díez, oronda y mofletuda, y que había pasado por correos cobrando una pasta y luego por la empresa del uranio, que no sabe menos de uranio que Homer Simpson, pero da igual, allí estaba cobrando. Claro, esto y dinero para comprar aquí y allá cosillas, porque esto le interesa al sanchismo, les interesa al partido, a Santos Cerdán y al gobierno, a Pedro Sánchez. Si hace falta dinero, no os preocupéis, que aquí no va a faltar. Julián. Es vergonzoso y a la vez terrible, ¿no? Porque esto que estamos escuchando es propio de una mafia siciliana o yo qué sé, o de otra naturaleza, ¿no? Porque la proximidad al poder, es verdad que parece que ninguno de los dos que están hablando son miembros del gobierno, probablemente son miembros del partido, no sé qué rango tendrán, pero hablan de Joan Antolín, que era el director de comunicación, que fue además cesado de una forma fulminante, no sabemos exactamente, o yo al menos no sé exactamente por qué, ¿no? Pero claro, está muy cerca al poder, está en Moncloa, en el ámbito de Moncloa. Diga o no el presidente, no me consta. Bueno, usted no le constará, pero si hay 1000 y pico personas trabajando en Moncloa, pues alguno habrá percibido algo, ¿no? Y claro, escucharlo, repito, es vergonzoso y a la vez terrible saber que en las proximidades más cercanas del gobierno esto está ahí enquistado, incardinado, ¿no? Entonces, si son capaces de esto, ¿de qué no pueden ser capaces? Sí, es banda mafiosa, secuéstrale a los hijos, quémale la casa, o en fin, es un poco eso. Tremendo. Lo primero que quería decir, Xavier, es que este famoso sobre de Aldama es el que negó Zapatero en la comisión correspondiente del Congreso cuando le preguntaron, oiga, ¿es cierto esto del sobre de Aldama, estas instrucciones de Delcy Rodríguez? Eso es falso, eso es un bulo. Se puso violento, agresivo Zapatero, negándolo absolutamente todo. Bueno, pues ese documento ya está judicialmente guardado. Aceptado. Aceptado como una prueba que puede ser importante o no para las consecuencias que ello tenga. Pero fíjense, hablamos de financiación ilegal y claro, el paso del tiempo va como tapando las noticias. Claro, una financiación ilegal puede ser un dinero no contabilizado pues para comprar llaveros, carteles, etcétera, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho peor. Es un dinero guardado y reservado solamente en esos medios económicos, pero se supone que también con medios personales, con medios institucionales, para tratar de liquidar, vamos a dejarlo entre comillas, a personas molestas e incómodas al poder. Y esto se habla con normalidad en estos ambientes. Jueces, fiscales, periodistas, guardias civiles y policías. Cualquier persona no comprada, incómoda al poder, hay que liquidarlo. A mí esto me recuerda a Putin. Esto me recuerda a Putin. Sin Polonio. Sin Polonio todavía, pero bueno, no sé si dará el dinero para el Polonio. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Serán apenas 2 minutos. Enseguida volvemos, que tenemos cosas muy relevantes que contar.
Bueno, me ha escrito esta mañana un espectador y me dice, oiga, le oiga a usted desde hace no sé cuántos los tiempos hablar del informe de la AUCO sobre el canario de la mina. El canario de la mina es el ministro canario. Y de Francina Armengol. ¿Qué hay de eso? ¿Es que la AUCO ya no es tan eficiente? ¿Qué pasa? Bueno, pues yo me he hecho mis pesquisas y lo que os puedo contar es que el informe de Ángel Víctor Torres, nadie sabe cuándo se va a presentar. Yo cuento lo que me cuentan. En cambio, el de Francina Armengol está a punto de ser llevado al juez. Y este habla de mascarillas compradas en Baleares, bla, bla, bla. Y luego está a punto de llegar al juez, que yo lo tenía, entre tantas las cosas, pues se me había olvidado, un informe de la AUCO a propósito del patrimonio que tiene Santos Cerdán, que por lo visto va a ser bastante jugoso. Esta imagen de Duro en la cárcel, de yo, estos se han equivocado conmigo, yo no, porque tal, porque cual. Bueno, pues parece que sí, que algo hay. Bien, y es que esto de la corrupción nos lleva a un megamundo o un metamundo mafioso, repugnante, donde la gente hace cosas para que no me sigan los pasos. Bueno, como en el AMPA siempre es así. Hoy los chicos de OK Diario han desempolvado parte de una entrevista antigua con Ábalos antes de que entrara en la cárcel, José Luis Ábalos, en la que él contaba que un tío de Red.es le aseguró que habían trabajado para borrar la huella digital de Begoña Gómez. La huella digital son las cosas que hay colgadas en la no sé dónde, en la megasfera, que puedan dañar la imagen de la señora Begoña Gómez. Y eso se hizo, al parecer, con dinero público. José Luis Ábalos asegura que la empresa pública Red.es habría intentado borrar información comprometida en Internet sobre Begoña Gómez. Lo hace en una entrevista concedida a OK Diario antes de su entrada en prisión, donde relata supuestas maniobras para limpiar la reputación digital de la mujer del presidente. De que Redes pudiera haber contratado una empresa para eliminar parte del historial negativo. Sí. De Begoña Gómez. ¿Y Redes es una empresa pública? Sí. Según el exministro, fue un trabajador de Red.es quien le trasladó que se habría contratado a una compañía privada con un objetivo concreto: eliminar parte del rastro negativo de Gómez en Internet. Es una información que me ha llegado. Tampoco quien me la ha dado es nadie importante ni nada, simplemente la casualidad de alguien que estaba allí. Una maniobra que, según el exministro, habría tenido lugar antes del verano de 2024, precisamente la época en la que salió a la luz todo el escándalo judicial que rodea a la mujer del presidente. Pues ya los tiempos, sí, bueno, fue, no lo sé, ¿qué sería? Antes del verano del 24. Lo que Ábalos no ha revelado es el importe que abonó Red.es por esa operación, pero sus declaraciones han sacado a la luz las maniobras del gobierno utilizando empresas públicas para borrar todo lo que pueda comprometer a Begoña Gómez. Red.es depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido ahora por Óscar López. Y a todo ello hay que sumar un informe de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se detallan irregularidades en varios contratos de Red.es con el empresario Juan Carlos Barrabés. Contratos que sumaban más de 10 millones de euros. En el informe se habla de un posible fraude de ley y revela también que las cartas de recomendación de Begoña Gómez fueron claves en varios contratos adjudicados al empresario. Una de las sociedades consiguió 2 adjudicaciones por un total de 8,4 millones de euros gracias a las cartas de la mujer del presidente. Ahora vais pillando qué es lo que hacía en aquellos 5 días de reflexión, de si lo cojo, lo dejo. Pues echaba cal sobre los asuntos que podían escocer la investigación. Ellos dicen que prospectiva, a mí no me lo parece, nunca me lo ha parecido, sobre Begoña Gómez y sus andanzas. Pues sí, yo creo que son varios temas. Una es que ya evidentemente tiene derecho a borrar toda su huella digital como cualquier otro ciudadano, pero vamos a ver qué es lo que está borrando, qué es lo que está borrando, pues a lo mejor
parte de las pruebas sobre las cuales se están investigando delitos, en la línea del fiscal general del Estado de borrarlo todo, inhabilitarlo todo, en fin, eso es una hipótesis. Pero luego, por otro lado, y a mí lo que más me hiere es cómo se utilizan los medios públicos al servicio de intereses espurios particulares. Ponme a disposición este organismo para que haga esta labor y encima me sale gratis y voy con el sello de calidad del Estado. Por supuesto, ya cobrarás, ya te daré algún contrato de esos, ya te colocaré a fulanito, a menganito, etcétera, y otro más. Si esta historia ya la hemos oído, no habíamos oído hablar de este organismo que estaba siendo manoseado, pero otro más. Si es que lo raro es que haya una persona sin manosear en este país. Son todos amigos y luego ya la red. Sí, claro. Sabemos que esto del borrado de los tweets y este tipo de publicaciones que hacemos todos en Internet es una constante en los tiempos desde Pablo Iglesias. ¿Os acordáis que Echenique fue uno de los que de repente pegó un borrado y se quitó en medio 3.000 tweets o algo parecido? Me parece que se hablaba de una cifra similar, ¿no? También lo hizo Pablo Iglesias y también Irene Montero y otros muchos más, ¿no? Entonces, ¿quién tiene interés en borrar algo que haya publicado en Internet? Yo mismo, que publico con cierta frecuencia, en LinkedIn o en Twitter, ahora X o lo que fuera, ¿no? Pues el que se da cuenta que ha metido la pata. Aquí he dicho algo que no debía. Cuesta un dinero. Claro, o he dejado un rastro por aquí que ahora no me interesa, o me va a contratar una empresa que me está tocando para que entre de consejero y resulta que un día hable mal de ella, ¿no? Y tal. Claro, pero hacerlo, el que lo borra es porque algo tiene que ocultar o porque no quiere que aparezca. Y luego, mucho peor todavía, si utilizas recursos públicos. Oye, pero si tú lo haces, pues oye, gástate lo que te tengas. Pero claro, es que contratar una empresa privada no te garantiza el anonimato. Ya bueno, es un problema de pagar. Como ese programa se llama La Redacción Abierta, eso es así porque vamos incorporando elementos de rabiosa actualidad. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha convocado elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 17 de mayo. O sea, aquí vamos pues eso, de elección en elección, hasta la derrota final del bicho este, Pedro Sánchez, que espero que por ahí es por donde tenemos que ir, ya veremos. Zapatero en una entrevista radiofónica con Carlos Alsina ha dado dos tipos de contenido interesantes. El primer contenido y más interesante es Plus Ultra. Bueno, sí, es verdad, yo oía por allí que algo estaba urdiendo con Plus Ultra, algo ayudas del Estado, 53 millones de euros para una compañía que tenía apenas un avión, que estaba perseguida por Hacienda, no sé si también por otros, en fin, y que recibió, ellos pidieron 49 y recibió 53. Pero él dice que algo había oído, que él no participó, pero que algo ha oído por allí en sus, consultorías orales, Yo lo de orales, los exámenes y en la farmacia las fórmulas orales. Pero, hombre, Zapatero habla mejor que dice ser, no sé muy bien al final en qué quedó la cosa, si era de León o de Valladolid, pero ahí se habla un castellano, vamos, vibrante, como para que venga uno a decir esto de que era consultor oral. En fin, qué cosas. Segundo elemento de cosas interesantes. Él adora a Delcy y a su hermano Jorge Rodríguez, los venezolanos, que ahora están en funciones o encargados del gobierno de Venezuela, que él ha hecho mucho por muchas gentes y muchas personas para que fueran excarcelados, sí. Luego les hacía el pacto del capó, de que no contaran en qué situación estaban en las cárceles, como por ejemplo a Edmundo González Urrutia, que sí, él contribuyó a que lo llevaran a la Embajada de España y en la Embajada de España nunca hemos llegado a saber lo que pasó. Nunca lo hemos llegado a saber. Nos tememos lo peor. Dice que además Delcy es la campeona de la amnistía, que él sabe y que jura y perjura que tanto Delcy como su hermano Jorge en realidad pues son unos demócratas que siempre estuvieron en contra de los presos políticos en Venezuela. En fin, le crece la nariz como a Pinocho.
Después de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo hace ya 3 semanas, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista. Ha sido en Onda Cero, donde ha vuelto a reconocer que trabajó como consultor para Análisis Relevante, que fue la sociedad que recibió casi $500,000 de Plus Ultra y pertenece a su amigo Julito Martínez, el empresario que fue detenido y actualmente sigue investigado. Yo, desde luego, lo hice con mi trabajo, lo hice como consultor con otras. Declaré, facturé con mi nombre y apellidos, en la más absoluta legalidad, y declaré, por supuesto, al impuesto de la renta de las personas físicas, y punto. Eso sí, no sabe si Análisis Relevante tenía más clientes, pero sí reconoce que la sociedad de su amigo tenía relación con Plus Ultra, aunque el expresidente se desliga de cualquier irregularidad en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por la que el Gobierno de España pagó 53 millones de euros públicos. ¿Pero cómo supo de que sí tenía una relación con Plus Ultra, Julio Martínez? Porque le escuché alguna vez. Se lo sabía, que hablaba de Plus Ultra, pero no tenía ninguna relación con Plus Ultra, nunca está reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra, y esto es así. De esta entrevista también llama poderosamente la atención los elogios que se dedica a sí mismo el expresidente cuando habla de su labor en Venezuela y la liberación de presos políticos, al mismo tiempo que reconoce su gran amistad con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Un esfuerzo gigantesco de horas de mi vida, de días, de viajes, sobre todo por intentar liberar presos. Manifiesto amistad con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Vicepresidenta del régimen. Y además... Bueno, ahora presidenta interina. Sí, presidenta. Bueno, yo creo que Trump ya la ha hecho más que presidenta interina. Mantengo relación y tengo esa confianza. No la voy a negar. Sería ridículo, absurdo, porque me han ayudado. Me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Alberto. Sí, yo creo que la estrategia es tratar de normalizar algo que no lo es. Nadie tiene ese tipo de negocios, nadie tiene esos socios, nadie tiene esos amigos. Esto no es normal, salvo en determinado tipo de ambientes que salen del común de los mortales. Pero bueno, él pretende decir que, bueno, que se lleva una vida normal, que hace un trabajo corriente, nadie se lleva ese dinero por esos asesoramientos orales que dice él, o verbales, o llámenle ustedes X. Ni nadie va y tiene amigos de una serie de señoras que se dedican a torturar y faltar a todos los derechos humanos sabidos y por haber. Pero yo, al margen de lo que se ha destacado en la entrevista, me parece lo más relevante, hay 2 detalles que también me han llamado la atención, que lo voy a comentar. Uno, que le preguntan por Puigdemont, y dice, sí, bueno, tengo buen concepto, tengo no sé qué, le respeto mucho, y entonces le repregunta, ¿y por qué le respeta usted? Y ahí no sabe a qué responder. Y básicamente viene a decir, hombre, porque es un político, somos de la casta, entre nosotros nos llevamos bien, nos damos abrazos, dice, no hay es ningún que a mí problema. Me gusta diálogo. estudiar al personaje, Claro. la profundidad del personaje y su pasado profesional. Bueno, Pues sí, en el sí. caso de Puigdemont era periodista en el Punt Diari de Girona, o sea que esto se termina pronto. Entonces eso me resultó muy curioso. Y luego otra segunda cuestión que me pareció absolutamente hiriente y terrible es cuando habla de la amnistía. Dice, hombre, la amnistía en Venezuela, pues la misma que hemos tenido nosotros con Puigdemont. Aquí se trata de olvidar. ¿Cómo puede decir un presidente de un país democrático compararnos a Venezuela y decir que nosotros tenemos que olvidar no sé qué con Puigdemont? Vamos a ver, aquí hay un Estado de Derecho que Puigdemont ha quebrado y a continuación eso tiene unas consecuencias jurídicas. Pues nos pretende este señor vender que nuestra situación era paralela a la que están viviendo en Venezuela y era el presidente del Gobierno de España. ¡Qué vergüenza! Flower Power de Delcy, que tanto adoraba a los que tenían en la cárcel, era por su bien, para que no hicieran cosas malas al salir. Por cierto, don Julián, en un pasaje de la entrevista presume Zapatero de que está pagando los máximos del IRPF. Eso significa que tiene ingresos que no nos han contado cuáles son, por valor de 300.000, que no alcanza con lo que sabemos de él. El tope, la cifra a partir de la cual se tributa el máximo en IRPF, está fijado en 300.000 euros, ¿no? Sí. Ojo, esto no tiene por qué estar relacionado directamente, tributar por el máximo, por este $500.000 de euros que percibió, porque hemos sabido que no lo percibió en un año, lo percibió en varios ejercicios, ¿no? Y además eso era como autónomo, por lo tanto... Bueno, como autónomo, si no tenía una sociedad, tenía que haberlo ingresado en el IRPF, ¿no? Declarado en el IRPF. El IVA y un poquito de repercusión en el IRPF. Sí, tendría que haber tenido la condición de empresario individual, es decir, de haberse dado de alta en el IAE y haber tenido un código de identificación fiscal
para tributar esas cantidades en el IRPF. Tenía que haber facturado con su IVA y deduciéndose el 15% de retención como profesional, si tiene esa calidad de profesional, claro. Tú ibas a decir otra cosa que yo te No, lo que iba a decir es que efectivamente ese medio millón que percibió, como lo percibió troceado en varios años, pues efectivamente eso no le lleva a la base máxima. Luego él debe de estar percibiendo otras cantidades adicionales, además de esos 500.000. Que no conocemos. Efectivamente, ahí quería yo llegar. Bueno, a donde quiero llegar es a La Habana. ¿Cuánto daría yo por ver por un agujerito el show de unos tíos, la izquierda progresista, radical, etcétera, etcétera, que han llegado allí y se alojan en un hotel de 5 estrellas, que es el único que tiene un generador eléctrico para dar energía todas las horas del día? Lo que no tendrás serán huevos para hacer tortillas, me temo, pero eso me dicen los turistas que han visitado recientemente Cuba, ¿no? Y bueno, y luego está el asunto de la fragata y toda esta operación de Salvemos a Cuba, por favor, que es lo más ridículo protagonizable. Suben en los coches a pedales para hacerse fotos y filmar la pobreza del pueblo cubano, y estos son los que dicen ser comunistas. Mientras Cuba atraviesa la mayor crisis energética en décadas, la realidad vuelve a superar la ficción. La isla se está llenando de turistas que están convirtiendo el sufrimiento cubano en un circo. Se hospedan en hoteles 5 estrellas con electricidad y van a tours organizados que los propios cubanos llaman safaris de la miseria. A los turistas deshumanizados se suman también los llamados humanitarios, como Pablo Iglesias, dispuesto a salvar el futuro de Cuba y frenar las sanciones impuestas por Estados Unidos, ignorando la falta de libertades, la represión política y el colapso de un modelo económico que solo genera pobreza. Siguiendo el ejemplo de la Flotilla de la Libertad en Gaza, él y otros líderes de izquierda radical organizan una iniciativa parecida bajo el nombre Nuestra América, Convoy a Cuba. Pero esta vez no hay barcos, hay avión y una suite de lujo de 200 euros por noche. El líder de Podemos decide atreverse a hablar de la miseria comunista del país desde un hotel de 5 estrellas en pleno centro de la capital con vistas al Capitolio. Nada más llegar tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Por cierto, el hotel tiene luz, de los pocos edificios en todo el país con ese privilegio. Este es el mensaje de una cubana tras ver el show que está montando Pablo Iglesias en su país. Te invito a que vayas a mi casa y vivas ahí un mes y trabajes desde ahí un mes. Y luego vengas y le digas a tus amigos blancos europeos de izquierda que la situación en Cuba no es tan grave. No lo digas desde un hotel, porque lo estás diciendo desde un hotel, porque la situación sí es grave, sí es de crisis humanitaria. Esta es la verdadera realidad de Cuba, no los vídeos que suben a sus redes sociales los miembros del convoy. No están para salvar vidas ni defender derechos, están para la foto de solidaridad con la camisa de traje y para blanquear la situación cubana desde su privilegio. Pablo Iglesias ya ha anunciado su próxima entrevista con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. A ver si llega a tiempo, porque me da que Miguel Díaz-Canel tiene las horitas contadas. Alberto. Muy doloroso lo que están viviendo y los cubanos. El otro día estuve en una conferencia en el Ateneo de Madrid y daban 4 o 5 cubanos la situación que les transmiten sus familiares en estos momentos. Y ahora mismo Cuba es un estado fallido, no hay de nada. No hay electricidad, no hay transporte público, están cerrados los hospitales, están cerradas las escuelas, la policía no sabe si va a cobrar este mes. Por tanto, la situación de Cuba, que al menos era un país tranquilo, contra una dictadura, pues ahora mismo es de total desconcierto y se asemeja más a un país del tercer mundo como puede ser Sudán del Sur. No saben cómo va a terminar, pero esto es insostenible. Cuba vivía realmente de dos aspectos. Uno del turismo, por supuesto, que ya no hay porque no hay ningún tipo de medio y además es desagradable. Cualquier persona normal no va a hacer turismo ahí, va a ayudar humanitariamente a esta gente, pero no va a hacer turismo como estos señores. Y un segundo elemento, lo que vivía era precisamente los cubanos en el exterior de transferencias bancarias. Pero es que, claro, no hay electricidad en los bancos ni tan siquiera para encender el ordenador, con lo cual no están llegando tampoco la transferencia de divisas a la isla y la gente tiene una angustia brutal porque literalmente no sabe si va a comer la semana que viene. Esta es la realidad de Cuba. Y concluyo, Cuba cuando llegó Castro,
cuando llegó Castro, tenía una renta per cápita, probablemente mal distribuida, pero una renta per cápita igual que Italia y superior a España. 70 años después, casi, ahora mismo está al nivel de Sudán del Sur, entre los países más pobres del mundo. Eso es el comunismo. Sí, bueno, hay varias cosas que decir, ¿no? La primera, de Pablo Iglesias, está claro que ha ido a hacerse la foto, ya casi no nos acordábamos de él, y como tiene que estar permanentemente, bueno, no nos acordábamos, sabemos que tiene mucha presencia en Televisión Española y en algún otro sitio, porque de ahí sí le llaman, e incluso un canal le van a adjudicar en Movistar para que tenga su propio programa, ¿no? Pero como tiene que estar metido en todas las salsas, pues ha ido para allá, ¿no? Lo que tenía que estar es remangarse y empezar a ayudar a los cubanos que están allí sin comer o con toda esa cantidad de basura que estamos viendo que son incapaces de retirar, ¿no? Y no irse, como decimos, a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Luego también me ha sorprendido muchísimo, no había visto esas imágenes, la de los turistas que van allí a regodearse de alguna manera con esta pobreza y este desastre humanitario, ¿no? Es que les falta tirar cacahuetes. El safari del hambre. Sí, esto es, de verdad, me parece la cosa más penosa, que no lo había visto las imágenes, ¿no? Me parece absolutamente penoso, ¿no? Y la situación de Cuba es dramática, dramática. Es una situación de desastre humanitario. Allí tiene que hacer lo que sea. Si Trump va a ir, que vaya cuanto antes. Y si no va a ir, que no vaya. Pero que lo resuelvan, porque la gente se muere literalmente de hambre. Bueno, don Alberto Serrano, que fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, me viene que ni al pelo, porque resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado la tasa de basuras del alcalde Martínez Almeida. ¿Por qué? Porque está tramitada de forma defectuosa. Hay unos 130.000 reclamantes ciudadanos contra esa tasa que se movilizaron porque consideraban injustas muchas de las partidas con las que se contó para hacer el recibo y enviárselo a los contribuyentes. Por poner un ejemplo, es que no se tuvo en cuenta cuánta gente empadronada hay en cada casa. Pequeño detalle, ¿eh? Es que luego les dijeron que la llamada tasa basuras estaba mal calculada y les dijeron, sí, es verdad, de acuerdo, sí, pero no rectificaron nada, ni abonaron a nadie nada. Alberto. Ha sido un desastre todo lo que tiene que ver con la tasa basura y forman parte de este, yo llamo negacionismo de la ciencia jurídica que sufrimos últimamente, ley solo sí es sí y otras muchas como esta. Esta ley es una ley medioambiental que establece una obligación tributaria. Lógicamente no tiene nada que ver una ley medioambiental con una tributaria. Y ya en origen de esa ley advertimos muchos que iba a ser muy complicado de transponer a los ayuntamientos porque no establece una serie de datos que podrían confeccionar el hecho objetivo del impuesto para poderlo cuantificar adecuadamente, sino que deja a cada uno lo suyo y es muy complicado de cuantificar exactamente qué basura puedo generar yo como ciudadano y a continuación evaluarlo económicamente, el tratamiento que lleva pues, eliminar esos residuos. Era todo muy complejo y ya lo advertimos algunos. Evidentemente se afrontaron muchos recursos a pues el procedimiento, el expediente que llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid, pero lo que ha sorprendido hoy es que la sentencia que hemos podido ver no entra en esto que estoy comentando yo, que era el fondo del asunto, sino lo que viene a decir es que los cálculos que hizo el Ayuntamiento de Madrid ni tan siquiera estaban sometidos a información pública. Por tanto, un asunto complejo en 10, 12 folios, el TSJ se lo quita de en medio y dice, oiga, mire usted, no voy a entrar ni tan siquiera en esto. Usted ni tan siquiera ha volcado estos datos que serían relevantes para que la gente los pudiera valorar. Eso mismo que usted contaba, don Xavier, de que el ciudadano, oiga, que yo tal, no sé, no podía acceder con carácter previo y, por tanto, la información pública a la que había sometido esta norma el Ayuntamiento de Madrid estaba viciada y lo anula de origen. Pero yo os quiero insistir en lo mismo, el problema de fondo, por supuesto, culpa del Ayuntamiento de Madrid en cuanto a la tramitación, probablemente también está mal cuantificado, pero el problema de fondo es este tipo de leyes que están saliendo últimamente, como la ley del solo sí es sí, totalmente ideologizadas, no técnicas, dentro de esto que llamo yo el negacionismo de la ciencia jurídica. Cualquiera puede hacer una ley que provocan estas consecuencias letales. Imagínense ustedes ahora 130.000 reclamaciones que irán a los juzgados. Irán a los juzgados, seguramente. Que habrá muchas más. Y habrá muchas más, pues otra vez caos y colapso de la Administración de Justicia. Sí, la sentencia del TSJ no aborda el fondo y se queda pues por la rama, ¿no? Un defecto de forma en la tramitación de la ley por no haber difundido
digamos, el cálculo de cada una de la tasa, pero por lo menos ha llegado oportuno, por lo menos la ha anulado. Se recurrirá, es verdad que tiene capacidad de recurrirse, y probablemente argumentarán lo que sea, la modificarán y volverá. Las dos cosas. La primera es un varapalo al ayuntamiento, la segunda nos permite recurrir. Pero lo peor de todo es que tengamos que recurrirla, porque debería ser el ayuntamiento de oficio el que efectivamente, porque no todo el mundo tiene la capacidad de recurrir. Y cuesta una pasta. Por supuesto, y no es gratis, ¿no? Entonces, si ya sabes que es un error, que está viciada de origen la norma, la tasa, oiga, devuelva usted las cantidades, vuélvase a plantear, apruébela por el conducto y cuando sea legal y oficial tal, porque además las cantidades que han cobrado, además de ser injustas porque no guardan equilibrio, no tienen en cuenta eso, lo que ha dicho el número de ocupantes de la vivienda, ni el tipo, ni la cantidad de basura que generan, etcétera, es que las cifras son alarmantes, son tremendas. O sea, un pisito pequeñito paga prácticamente 100 euros de tasa de basura. Sí, fíjense lo ridículo que era un impuesto, una tasa regresiva, en el sentido que los barrios más pobres pagaban más, porque acumulan más basura, porque a lo mejor pues, consumen otro tipo de productos que son menos perecederos, van más embalsados. Entonces, haciendo las cuentas que hacía el Ayuntamiento de Madrid, resulta que los barrios más desfavorecidos del Ayuntamiento de Madrid eran los que más pagaban proporcionalmente a otros que a lo mejor realizan gran actividad de reciclaje porque están rodeados de tienda. Por ejemplo, el Distrito Centro pagaba mucho menos que el Distrito de Villaverde, que es de los más desfavorecidos de Madrid, ¿no? Entonces era un recurso tributario de naturaleza regresiva, es decir, menos tienes, más pagas. Bueno, pues catapún. El de la paloma no fue usted, ¿no? No le mandó usted no, sería uno de los afectados probablemente. Almeida, ¿no? Bueno, sí, ya. No sé si vieron el otro día que una paloma pues defecó sobre el pelo recién cortado, decía él, el alcalde José Luis Martínez Almeida. Bueno, nos vamos, no sin antes recordarles que Anticorrupción se querella contra el que fue número 3 de Montoro en Hacienda porque cobraba por acelerar o por quitar de en medio determinados pleitos fiscales que tenía alguna empresa afín. En fin, otro escandalazo del cual no tenemos tiempo para hablar hoy, pero mañana ya le hincaremos el diente. Agradezco mucho vivamente a mis invitados hoy sus opiniones en el programa, a ustedes su paciencia y su interés, pero les invito a ver a la vuelta de publicidad El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Donald Trump la ha vuelto a liar porque en un tuit decía que iba a posponer 5 días los ataques a las instalaciones eléctricas y energéticas de Irán, al tiempo que decía que las negociaciones han empezado. Consecuencia, pues euforia en los mercados y consecuencia, pues que al final Irán ha tenido que reconocer que negociar no se negocia, pero que por lo menos sí están produciéndose esos contactos. Y ese anuncio de Donald Trump ha hecho cambiar en cuestión de segundos el panorama inversor. El IBEX 35 ha llegado a subir hoy un 2% con resultados similares en otras bolsas del continente europeo. El gas ha llegado hoy a caer más del 6% y el petróleo ha perdido por fin los $100 el barril. Todo ello en el mismo día en el que la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de una crisis peor a la del petróleo de los años 70. Bueno, y estas son ahora mismo las cotizaciones del petróleo y del gas natural. El crudo baja después de más de una semana de la barrera de los $100, se sitúa hoy en torno a los 98 y experimenta, por tanto, una caída del 13%. Lo mismo ha ocurrido con el precio del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, que ha bajado de los 60 euros el megavatio hora.
Y las medidas anticrisis aprobadas el viernes por el Gobierno ya se empiezan a notar en el precio de los combustibles. El litro de la gasolina 95 se sitúa hoy en el €60 y el del diésel, que ya saben llegó a superar los 2 euros, hoy está en el €79 el litro. También la electricidad se va abaratando, sube respecto a ayer, aquí van a ver los precios, pero se sitúa ya muy lejano a esos $100 el megavatio hora que se llegó a marcar en los primeros días de la guerra. Y ayer entraron en vigor en el BOE los 2 decretos que buscan paliar los efectos de la guerra en los bolsillos. El jueves llega al Congreso para su convalidación el decreto de ayudas de 5.000 millones que incluye, entre otros, la bajada de impuestos sobre la luz, el gas y el combustible. El otro decreto, el que forzó sumar en materia de vivienda, no se votará hasta dentro de un mes. La vicepresidenta Yolanda Díaz llama hoy a los inquilinos a pedir ya la prórroga de sus contratos al 2% antes de que las 3 derechas, ha dicho, lo tumben. A todas las personas que insten, que estén en estas condiciones, que insten la prórroga del contrato de arrendamiento, que está en vigor ya, que después las 3 derechas en este país se llamen Junts, PP o Vox, lo quieren tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro. Queda un mes de plazo para que el Congreso avale los decretos leyes que establecen las medidas anticrisis por el aumento de los precios consecuencia de la guerra de Irán. Y lo cierto es que después de una lectura tranquila y sosegada aparecen escenarios que complican incluso la aplicación del decreto que lo tenía más de cara, el decreto sobre los precios energéticos, era el más fácil. El Partido Popular, después de esa lectura sosegada, resulta que ha descubierto 2 objeciones para dar su voto y aprobar este decreto, convalidarlo. La primera objeción, esta es antigua, y es que el Gobierno no tiene ni previsto compensar en el impuesto del rendimiento de las personas físicas, el impuesto de la renta, el aumento fiscal consecuencia de la inflación. Esto técnicamente se llama deflactar. El PP siempre lo pide y el Gobierno nunca lo da. Así es que en eso poca novedad. La segunda pega, aquí el asunto es más peliagudo, porque como un buen decreto que viene después de aquel decreto ómnibus en el que se cuela una cosa por otra y a ver si con lo uno no se atreven y les podemos hacer aprobar lo otro, que es lo que nos interesa, el principal reproche que están haciendo en el Partido Popular es que hayan colado de rondón el cierre inmediato, lo más pronto posible, de las centrales nucleares. Algo que va en contra de lo que la independencia energética de nuestro país debiera sugerir a sus gobernantes. Es más rigidez ideológica contra la energía nuclear, lo de siempre. ¿Y si el PP, me pregunto yo, votara que no a los 2 decretos? Pues que volveríamos a la casilla de salida y a buscar extraños itinerarios para discriminar o asumir alguna de las medidas criticadas por el principal partido de la oposición. Mientras tanto, Moncloa ya va hablando con Junts, que podría ser el que dijese que sí al primer decreto y que no al segundo sobre los topes de alquiler de la vivienda, y Podemos dice que podría votar que sí, a pesar que ellos consideran que es un decreto insuficiente, pero eso, llegado el caso, podría incluso llegar a ser irrelevante. Y apenas una hora después de que Donald Trump anunciase esa ampliación en la tregua a los ataques de Irán, Israel ha anunciado una oleada de ataques al corazón de Teherán, un movimiento que vuelve a evidenciar la distancia entre Estados Unidos e Israel en el transcurrir de la guerra y que ya quedó palpable en el bombardeo de Israel al yacimiento más grande del gas del mundo. Entre sus objetivos, Tel Aviv habría atacado uno de los principales cuarteles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también otros edificios militares en la capital de Irán, en Teherán. Irán, la teocracia de Teherán, agradece a Pedro Sánchez su no a la guerra y lo hace de una manera bastante llamativa. Le pone pegatinas con la foto del presidente español a los misiles que luego se apresta a lanzar contra Israel.
Teherán no solo muestra imágenes del presidente español en los adhesivos, sino que incluye un mensaje en inglés y farsí, que es la principal lengua de los persas, que cita el discurso antiguerra del presidente español como si fuera el oráculo de Delfos. Mientras tanto, Israel, indignada, le pregunta a Pedro Sánchez: ¿cómo te sientes al saber que tu cara está en los misiles de Irán? Y de vuelta a España, José Luis Rodríguez Zapatero niega la intermediación con Plus Ultra y se muestra satisfecho y orgulloso por el trabajo llevado a cabo en Venezuela. En una entrevista en la radio asegura que su papel en Análisis Relevante era meramente el de consultor, pero que de alguna manera se olía las relaciones de su amigo Julito con Plus Ultra. Marina Neila. Después de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo hace ya 3 semanas, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista, ha sido en Onda Cero, donde ha vuelto a reconocer que trabajó como consultor para Análisis Relevante, que fue la sociedad que recibió casi $500,000 de Plus Ultra y pertenece a su amigo Julito Martínez, el empresario que fue detenido y actualmente sigue investigado. Yo, desde luego, lo hice con mi trabajo, lo hice como consultor con otras. Declaré, facturé con mi nombre y apellidos, en la más absoluta legalidad, y declaré, por supuesto, al impuesto de la renta de las personas físicas, y punto. Eso sí, no sabe si Análisis Relevante tenía más clientes, pero sí reconoce que la sociedad de su amigo tenía relación con Plus Ultra, aunque el expresidente se desliga de cualquier irregularidad en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por la que el Gobierno de España pagó 53 millones de euros públicos. ¿Pero cómo supo de que sí tenía una relación con Plus Ultra, Julio Martínez? Porque le escuché alguna vez. Se lo sabía, que hablaba de Plus Ultra, pero no tenía ninguna relación con Plus Ultra, nunca está reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra, y esto es así. De esta entrevista también llama poderosamente la atención los elogios que se dedica a sí mismo el expresidente cuando habla de su labor en Venezuela y la liberación de presos políticos, al mismo tiempo que reconoce su gran amistad con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Un esfuerzo gigantesco de horas de mi vida, de días, de viajes, sobre todo por intentar liberar presos. Manifiesto amistad con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Vicepresidenta del régimen. Y además... Bueno, ahora presidenta interina. Sí, presidenta. Bueno, yo creo que Trump ya la ha hecho más que presidenta interina. Mantengo relación y tengo esa confianza. No la voy a negar. Sería ridículo, absurdo, porque me han ayudado. Me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Un audio desvela que el Partido Socialista Obrero Español financiaba las actividades ilegales del entorno de Leire Díaz y otros. Dice uno de los pillados en el audio que nos pagaron 20.000 euros. Se trata de un fontanero del partido que pues asegura en la grabación que Santos Cerdán ordenó a Jon Antolín, el exdirector de comunicación del PSOE, a que consiguiera el dinero. También revela que el exsecretario de organización de Ferraz, Santos Cerdán, dirigió la trama. ¿Contra quién se dirigían estas actuaciones ilícitas? Pues contra jueces, contra fiscales, contra periodistas, contra policías y contra guardias civiles, como es el caso más conocido, el del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. Un audio inédito revela que el PSOE habría pagado 20.000 euros de forma encubierta para que las cloacas del partido pusieran en marcha una operación contra jueces, fiscales, policías o periodistas considerados incómodos para el gobierno. Según el audio, el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, habría tenido un papel clave. Básicamente era el que mandaba. Él tenía la orden de conseguir el dinero necesario para financiar estas operaciones y para ello buscó ayuda en Jon Antolín, exdirector de comunicación del PSOE. Que yo necesito por lo menos X pasta, ¿sabes? Vale. Y entonces ese mismo día Jon Antolín le hizo Santos Cerdán a Jon Antolín que se ponga en marcha para conseguirme. Vale, y el dinero que le proponen, me dices, por lo que yo entiendo, creo que me dijiste fueron 20.000 euros. Sí.
El objetivo del Gobierno con estas operaciones habría sido doble. Por un lado, impulsar campañas de descrédito contra personas que estuvieran investigando casos sensibles para el Ejecutivo y por otro, adquirir material comprometedor que pudiera utilizarse estratégicamente. Por ejemplo, los audios del comisario Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Unas operaciones clandestinas que el Gobierno puso en marcha para defender sus intereses y para apartar a quienes le resultaban incómodos. Sin embargo, Pedro Sánchez dice no le consta que Díez haya tenido algún encargo del PSOE. Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Pese a no constarle nada, a Pedro Sánchez se le complican cada vez más las cosas. El juez de la Audiencia Nacional da credibilidad al sobre que Víctor de Aldama entregó a la justicia sobre la posible financiación irregular venezolana del PSOE. Se muestra sorprendido por el contenido y lo considera relevante. Por ello, el magistrado ha decidido incorporarlo a la pieza secreta que ya instruye sobre los pagos en metálico vinculados al partido. Y José Luis Ábalos vuelve a disparar contra el entorno de Pedro Sánchez y asegura ahora que Moncloa destinó dinero público para borrar la huella digital de Begoña Gómez. Ocurrió en verano de 2024, poco después de que el juez Peinado imputase por varios delitos a la mujer del presidente. José Luis Ábalos ha hecho estas declaraciones recogidas en la última entrevista que concedió a un medio de comunicación, en este caso a OK Diario, poco antes de entrar en prisión en noviembre del año pasado. José Luis Ábalos asegura que la empresa pública Red.es habría intentado borrar información comprometida en Internet sobre Begoña Gómez. Lo hace en una entrevista concedida a OK Diario antes de su entrada en prisión, donde relata supuestas maniobras para limpiar la reputación digital de la mujer del presidente. De que Redes pudiera haber contratado una empresa para eliminar parte del historial negativo. Sí. De Begoña Gómez. Sí. ¿Y Redes es una empresa pública? Sí. Según el exministro, fue un trabajador de Red.es quien le trasladó que se habría contratado a una compañía privada con un objetivo concreto: eliminar parte del rastro negativo de Gómez en Internet. Es una información que me ha llegado. Tampoco quien me la ha dado es nadie importante ni nada, simplemente la casualidad de alguien que estaba allí. Una maniobra que, según el exministro, habría tenido lugar antes del verano de 2024, precisamente la época en la que salió a la luz todo el escándalo judicial que rodea a la mujer del presidente. Pues ya los tiempos, sí, bueno, fue, no lo sé, ¿qué sería? Antes del verano del 24. Lo que Ábalos no ha revelado es el importe que abonó Red.es por esa operación, pero sus declaraciones han sacado a la luz las maniobras del Gobierno utilizando empresas públicas para borrar todo lo que pueda comprometer a Begoña Gómez. Red.es depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido ahora por Óscar López. Y a todo ello hay que sumar un informe de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se detallan irregularidades en varios contratos de Red.es con el empresario Juan Carlos Barrabés. Contratos que sumaban más de 10 millones de euros. En el informe se habla de un posible fraude de ley y revela también que las cartas de recomendación de Begoña Gómez fueron claves en varios contratos adjudicados al empresario. Una de las sociedades consiguió 2 adjudicaciones por un total de 8,4 millones de euros gracias a las cartas de la mujer del presidente. El gobierno vasco está a punto de decidir un régimen de semilibertad para la etarra Soledad Iparaguirre, más conocida por su alias Amboto. Amboto estaba condenada a casi 500 años de cárcel por 15 asesinatos en diferentes momentos de su vida. En 2021 la condenaron a 425 años de cárcel por un atentado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el Polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria. Ella lleva muchos años en cárceles entre España y Francia, pero jamás se ha arrepentido de nada y jamás ha querido colaborar con la justicia. En 2018 era la persona que acompañó a Josu Ternera para poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.
Bueno, y además les tenemos que contar que el mapa autonómico está a punto de cerrarse por una buena temporada que llevamos desde primero Extremadura, luego Aragón, luego Castilla y León, y ahora quedaba pendiente la cita andaluza, la cita de las autonómicas andaluzas. Bueno, pues Juanma Moreno Bonilla ha venido a romper el encanto y ha contado hoy que convoca elecciones para el próximo 17 de mayo. Ese será el día de que los andaluces verán si continúa Juanma Moreno Bonilla, si crece la candidata socialista María Jesús Montero o cómo le va al candidato de Vox si continúa la marcha alcista del margen de votos que recauda el partido de Abascal. Y como era previsible, la justicia ha tumbado la tasa de basuras de Madrid. Como ha ocurrido con otras ordenanzas de Martínez Almeida, ha sido por una cuestión puramente formal. En concreto, la omisión de documentación esencial en la información pública que, según un tribunal, habría vulnerado el derecho de participación ciudadana. Madrid, lo cierto es que ha sido uno de los epicentros de las quejas ciudadanas contra el ya conocido como basurazo, no solo por el volumen de afectados, sino por el mal diseño de la tasa. Se trata de un impuesto que, como han venido reflejando en sus críticas los vecinos de Madrid, no tiene en cuenta el nivel de reciclaje de la vivienda y solo se basa en su valor catastral, que no sería un fiel ni un fidedigno reflejo de lo que reciclan los madrileños. El consistorio de Martínez Almeida tiene ahora un plazo para interponer recurso de casación de hasta 30 días. Y en la página internacional, la izquierda resiste en Francia tras las elecciones municipales de este fin de semana. Las tres principales ciudades clasificadas por población, París, Marsella y Lyon, han visto cómo la izquierda se imponía. La socialista, que es alcaldesa de París, continuará. Mientras tanto, el partido de Marine Le Pen ha ido avanzando, pero no ha sido posible que consiguiera los tres grandes objetivos municipales. Se ha tenido que conformar con pequeñas victorias que, eso sí, aumentan su poder territorial. El RN y sus aliados han ganado en Niza y en una serie de municipios medianos, algunos muy simbólicos de lo que es la historia francesa, como Carcassonne, Montauban, Castres, Vierzon, Menton, La Flèche o Liévin. Italia ha decidido votar no a favor del referéndum planteado por Giorgia Meloni para reformar la justicia. Un 54% de los italianos se opone, entre otras medidas, a separar la carrera de jueces y fiscales. Se trata de una votación que supone refrendar una medida que ya había sido aprobada por el Parlamento, pero que debía, por sus circunstancias especiales, ser ratificada en una consulta pública. Este referéndum se ha convertido en realidad en una votación en contra o a favor del Ejecutivo de Meloni. Se trata de su primer revés desde el año 2022 y para muchos es una señal de desgaste ante las elecciones generales del 27. Marina, y hoy tienes que felicitar a Amalia. Así es, Amalia es una médico de 31 años y es la última paciente, la última herida que ha salido por fin, que ha recibido esa alta hospitalaria, en este caso en Huelva. Es médico, fue la última pasajera en ser rescatada con vida del segundo vagón del Albia después de permanecer 3 horas y media atrapada. Asegura Amalia que sus conocimientos médicos la ayudaron a llegar con vida al hospital. Con este alta son 2 los supervivientes del accidente de Adamuz que siguen hospitalizados. Ambos son adultos, uno se encuentra en la UCI del Hospital Regional de Málaga y otra en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Desde aquí les deseamos una pronta recuperación. Un abrazo a ellos y a sus familias. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del toro. Y les dejamos, si te parece, con Miguel Gutiérrez con En Tiempos Modernos. Hasta mañana.